Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estábamos teniendo problemitas para conectarnos, pero ya estamos aquí. Estamos esperando que se conecte nuestra invitada, que creo que en unos momentitos lo hará. Aprovechamos para... bueno, ya se unió Patti. Hola, Patti. Vamos a aprovechar para adelantar un poco que pues estas actividades son parte de las actividades que hace el Senado de la República como uno de sus programas culturales, que es Casa Nuestra, la antigua sede del Senado. Y estamos aquí, bueno, muy contentos de llevar a cabo estas actividades. Vamos a esperar que se conecte Irene Sundel, esta artista visual que eh, pues ha tenido una trayectoria muy importante. El año pasado hizo una exposición muy significativa en Casa Nuestra, la antigua sede del Senado. Vamos a ver si se conecta ya. Aquí está. Hola Irene. Hola Salvador. Hola Irene, ¿me ves? ¿Cómo Sí, ya, estás? ya te veo. ¿Cómo estás? Qué gusto, bien. ¿Y tú? Igual, igual. Qué bueno. Oye, pues nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Voy a dar una pequeñita introducción a lo que es esta charla que estamos iniciando contigo. Perfecto. Y pues gracias de entrada porque pues estamos todos en confinamiento. Sé que estás con tu familia, cuidándote como todos. Así Debemos es. hacerlo. Y bueno, finalmente, gracias por aceptar esta invitación. Al El año contrario, pasado, gracias a ustedes. gracias, gracias. No voy a hablar mucho, te voy a dejar hablar a ti más bien. Te voy a dar, para quienes no conocen a Irene Sundel, y pues muchos de ustedes ya la conocen, pero estos datos me gustaría dárselos. Antes de eso, quiero decirles que esta es una actividad que organiza la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con su presidente, el senador Ricardo Monreal, Bernardo Noval, que es el titular de Casa Nuestra. Yo soy Salvador Vera, soy coordinador de actividades artísticas y culturales de Casa Nuestra. Y pues muchas gracias por acompañarnos en estas actividades. Son varias las que hemos hecho ya a través de esta plataforma, también a través de Facebook. Y bueno, finalmente es un gustazo que podamos hacer, aprovechar la tecnología, lo que podamos utilizar, a ver si no nos falla en estos momentos, esperemos que no. Sí. Pero bueno, venga, Irene Sundel, para quien no la conoce y como les comento, para quien ya la conoce, pues hay que reafirmar unos datos. Irene es escultora, pintora y fotógrafa. Estudió diseño gráfico en Philadelphia College of Art. A lo largo de su trayectoria ha experimentado en diversos materiales como la cera, el barro, la cerámica, el acero, el bronce y desde hace un lustro pues con el plexiglas. En 2017 inició una exitosa gira internacional por más de 2 años en países como Italia, Turquía, Francia, Alemania y algunas otras ciudades europeas, también de Asia. Y el año pasado, con una exposición llamada Más allá de lo aparente, que tuvo pues mucho éxito, mucha repercusión en medios, ya no lo platicará Irene, y el año pasado presentó pues su más reciente obra, junto con alguna obra anterior, en una exposición llamada Mente en Movimiento en la antigua sede del Senado, aquí en la Ciudad de México, en Casa Nuestra. Esto es lo que podemos tener de antecedentes, Irene, y pues ahí te están diciendo ya talentosa, pues sí eres una mujer muy trabajadora, muy Gracias. talentosa, que trabaja muchas horas al día porque nos los has platicado. Pero quisiera que nos contaras un poco cómo te inicias, Irene, en el mundo pues, de la creación. Bueno, realmente en mi infancia no tuve mucha oportunidad de la parte creativa, o sea, me gustaba dibujar, pero realmente educación nunca tuve. Entonces me acerqué al arte a través del diseño gráfico. Cuando llegó el momento de estudiar mi carrera, decidí que yo quería estudiar diseño gráfico. Entonces, eso fue mi primer contacto con el arte realmente. O sea, ahí tuve la oportunidad de entrar a la carrera, me dijeron, bueno, tienes que hacer curso de verano y dependiendo de eso te aceptamos porque no tenía ni siquiera portafolio. Tuve que hacer un portafolio rápido y mandarles
dibujitos a ver si me aceptaban. Me dijeron, bueno, ok, te damos chance y me fui a Estados Unidos a estudiar. Hice el verano y ahí me dijeron, perfecto, estás perfecto para entrar. Y eso fue como me contacté con el arte. Oye, Irene, pero tú eres una mujer muy joven, pero fue en tu temprana edad cuando iniciaste en el arte, ya lo sabías. ¿Cómo te despierta tu entusiasmo por estudiar, por crear, por ir avanzando en lo que tú posteriormente tendrías planteado como tu creación? Bueno, realmente te digo, no tuve la oportunidad nunca de tomar clases, pero me queda claro que era una pasión mía desde muy chiquita. Todo el tiempo estaba yo dibujando en los cuadernos. Durante las clases no ponía atención, me la pasaba dibujando. Entonces digo, era como una vocación. Ya sabía yo desde temprana edad que eventualmente eso era lo que yo quería hacer. Entonces, pero en Ah, esa pues, época, bueno, realmente era lo normal o lo que te podía conseguir trabajo era el diseño gráfico, que fue la razón por la que me fui por el diseño gráfico. Que bueno, hoy en día agradezco porque realmente me ha ayudado muchísimo, ¿no? claro, Entonces, ¿no? Tu trabajo, sí, totalmente sí, sí. gráfico. Sí, tu trabajo tiene una gran influencia gráfica. De las veces que me tuve la oportunidad de ver la obra cuando estábamos montando la exposición del Senado, yo le decía, es que esto es pues una clara referencia pues, al gran diseño, ¿no? Pues me encanta Claro, porque finalmente tú ves la obra, aparentemente te da pues una imagen que al momento de observarla y de analizarla, pues te da más riqueza porque pues finalmente sí se nota claramente la influencia pues de del la diseño gráfica, de la sí, gráfica. Exacto. Ahora, definitivamente. un poco también esto me lleva rápidamente a que tú en esta parte de la entrevista nos digas qué le recomendarías a la gente para que pues siguiera su camino, si quieren ser artistas, pues si quieren dedicarse al arte en todas sus vertientes, porque son muchas, desde pues la gráfica, las artes visuales, el cine, la literatura, en fin. ¿Qué les recomendarías a esta gente? Digo algo que esto merecería casi un tratado, pero un poco qué les dirías de bote pronto. O sea, realmente creo que, o sea, yo les diría que no se detengan, que definitivamente el arte ha existido, existe y existirá siempre. O sea, es una manera de expresar. Es como el que canta o escribe o baila, es igualmente, es una manera. Entonces yo les diría que no se detengan y que continúen sus procesos, porque ellos son los sucesores del legado cultural. Definitivamente el arte que hacemos en México representa a México y así en todo el mundo. Cada quien tiene, según su cultura y su educación, va a tener una representación. Entonces yo creo que es súper importante que definitivamente no lo dejen. Yo creo que es una parte muy importante de nuestro país, de nuestra cultura. Entonces, Esto me lleva a lo siguiente. Hablas mucho de que pues son manifestaciones los artistas, es una parte pues muy importante de lo que México aporta al mundo, de lo visible, de lo bonito, de las grandes cosas del arte claro, mexicano conocido mundialmente. Y bueno, finalmente el compromiso de ustedes, los artistas, es mostrar eso. exacto, de las nuevas generaciones, jóvenes como tú. Claro. Es decir, digo, tienen una gran responsabilidad porque tras de sí tienen a, pues, Diego Rivera, al arte Claro. prehispánico, al arte, bueno, imagínate la multiplicidad de arte a lo largo de la historia de México, ¿no? Pues Y es eso infinito. muestra la importancia del arte. Exacto. Es la Ahora, manera de visualizar qué está pasando en las generaciones y lo que ha pasado. Es como parte de la historia. claro, claro. Hace poco comentaba una persona pues una estudiosa, decía que en Estados Unidos hace poco estaba pues manifestándose, eh, organizándose una gran exposición en Estados Unidos en el Whitney Museum, Ujú. donde se mostraba la influencia del arte mexicano en el arte americano, en el arte de Estados Unidos, y que era infinita, era grandiosa. Digo, los muralistas como Diego Rivera, como Siqueiros, Orozco, sí, Siqueiros. en fin, en fin. Bueno, esto me lleva a una cosa que quiero que nos comentes. ¿Cuál fue tu experiencia en el recorrido, Irene, de tu exposición, más allá de lo aparente, por 8 ciudades en el mundo? O sea, ¿qué te dio? De repente, ¿cómo te fuiste creciendo en este tour de ciudades? Platícanos un poco. Ahí Bernardo Bueno, Noval
una gente muy importante en esto, por supuesto, pero dinos, ¿qué te dio? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, realmente fue una oportunidad que se me presentó durante, o sea, yo estaba acabando una producción, yo tenía la intención de exponer en México y estaba acabando una producción de obra y en ese momento salió la oportunidad de irme a la Bienal, o sea, durante el marco de la Bienal, de irme a exponer y la verdad lo pensé mucho, pero dije, o sea, una de las cosas que pensé es, creo en mí y dije, definitivamente sí, y me aventé como el borras porque digo, el proceso de mandar la obra y el costo y etcétera. Y bueno, el miedo del rechazo y la aceptación, ¿no? Siempre tienes ese miedo cuando haces una exposición de qué va a decir la gente. Sin embargo, me aventé y fue como efecto dominó, o sea, realmente fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Creo que lo que decíamos de la cultura tiene mucho que ver. Creo que cuando te vas a un país, o sea, la diferencia de lo que yo noté en cada ciudad que estuve, que fueron países diferentes, fue esa, que como la respuesta de la gente según su cultura, ¿no? O sea, como la gente más latina, o sea, en Madrid, por ejemplo, en España o en Italia, era como mucho más cálida, se acercaba mucho más, muy interesada por saber qué había en mi cabeza que desarrolló esas piezas, qué es lo que estaba yo tratando de decir, cómo si estábamos en circunstancias difíciles en nuestro país, yo estaba expresando tanto color y tanta alegría. Y fue muy interesante ver cómo en cada país hubo esa diferencia, ¿no? De las preguntas que me hacía la gente y el interés de la gente. Entonces ahí me di cuenta que definitivamente cada país tiene una cultura y una educación diferente y en base a eso es nuestra percepción. Claro. ¿Cómo tuviste como artista, cuál era la percepción del público respecto al arte mexicano, del arte, digo, en concreto tuyo? ¿Cuál era la expectativa? Pues la expectativa, la verdad no creían que yo era de México, empezando por ahí fue muy interesante eso para mí, porque yo decía, bueno, sí, me decía sí, pero, o sea, inclusive tuve un poco una confrontación con una chica que me decía, pero México tiene mil problemas y mil cosas, ¿por qué tú estás trabajando con tal? Le dije, mira, crecí toda mi vida con este colorido. O sea, si tú vas a México te das cuenta que hay textiles, llenos de color, vas a los mercados, todo es color, todo es alegría. El pueblo mexicano es maravilloso, de lo más acogedor, de lo más dulce. Entonces, pues con eso crecí yo, ¿no? ¿Por qué tengo que mostrar? O sea, los problemas existen en todo el mundo y creo que parte de mi país es toda la parte positiva y lo cálido y la gente y la alegría y siempre te acoge la gente, ¿no? De una manera increíble. Entonces, eso es lo que yo estoy mostrando. No estoy mostrando si hay conflictos, si hay problemas, ¿no? Esos los hay en todo el mundo. Claro. Entonces, En México, creo que eso fue muy interesante para mí, ¿no? Como la gente como que te encabeza en algo, ¿no? Tienes problemas, todo debe ser negro, todo debe estar fatal, todo, o sea, no, uno escoge qué lado quiere, si el positivo o el negativo. Entonces, claro. eso fue interesante, pero la estructura de cómo cada país, ¿no? Había lugares donde la gente, por ejemplo, Berlín, la gente era mucho más estructurada en su cuestionamiento, en sus preguntas, como más Claro. seria, no había esa emoción, ¿no? Que había, por ejemplo, en Madrid o en Italia. Entonces, fue muy Claro. interesante para mí ver eso. Sí, claro. Oye, y dijiste una cosa muy importante. México es dulce, sí, es muy dulce. México es dulce, sí. Encontramos un calificativo, decir, digo, uno de tantos, sería dulce. México es dulce, es Es cierto. alegre, es dulce, es Es muy, cálido, es muy lindo México. es muy bonita ese calificativo. Oye, Irene, una cosa más, bueno, muchas más, pero ¿qué opinas? O sea, yo creo que este momento que estamos nosotros en confinamiento, para ustedes los artistas se les plantean muchas cosas. Por una parte, pues esta reflexión interna que tienen, porque así como tú estás con tu familia, en tu casa, Ajá. resguardada, pues muchos otros artistas están o solos o con sus familias, con sus parejas o con pues gente cercana o solos finalmente. Y finalmente, como artistas, pues están analizando qué es lo que está pasando con con esta nueva cotidianidad que vamos pues a vivir.
digo, por una parte es eso, es la reflexión que el artista hace, y por la otra parte es saber cómo van los nuevos formatos de difusión de su creación, Ujú. porque finalmente habrá que replantearse muchas cosas de los museos, de los espacios públicos, en fin. Yo creo que esas es dos de las grandes cosas, digo, por lo menos que a mí se me ocurren que el artista está en este momento planteándose. Digo, también nosotros los promotores culturales, pero nos pasa un Exacto. poco cómo vamos a difundir el arte de ustedes. Pero Exacto. finalmente, ustedes tienen esa doble, bueno, doble en este momento como posibilidad de analizar. Por una parte, pues analizar lo que está pasando y eso plasmarlo en tu creación. Y por la Ujú. otra parte, saber cómo vas a difundir lo que estás creando. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, O Irene? sea, definitivamente creo que hay cambios, ¿no? Digo, nunca nos imaginamos que íbamos a estar confinados 3 meses, 4, 5, 6, quién sabe. Entonces, Ujú. definitivamente va a tener que haber cambios. O sea, la gente ahorita no se puede acercar a la gente, entonces tenemos que buscar maneras diferentes de tener esa relación, ¿no? Ese contacto artista-comprador o artista-espectador. Entonces, creo que, digo, afortunadamente hoy en día tenemos la parte tecnológica, que creo que es una parte muy importante en estos momentos, y creo que tenemos que juntos empezar a movernos, ¿no? De la mano, porque creo que tanto el promotor, como dices tú, como el artista, van a tener que caminar en una misma línea, si no, no se va a poder. Definitivamente, la tecnología nos ayuda a mostrar. Ahorita viene una exposición que me invitaron y justamente me dijeron, manda imágenes y vamos a hablar con los clientes y con los espectadores y vamos a ver de qué, porque es una subasta, de qué manera y después ya podrán ver la pieza visualmente. Y digo, los espacios, aunque ahorita toda la tecnología y todo es virtual, pues los espacios son físicos y el arte va a tener que ser físico, ¿no? No vas a tener ahí colgado, digo, lo podría hacer en un proyector, ¿no? O sea, podríamos empezar a pensar en que en un futuro ya no va a haber cuadros colgando, sino va a haber proyecciones o Ujú. imágenes. Digo, es la única manera de que se puede hacer. Entonces, creo que el arte físico no va a desaparecer, porque las casas son físicas y hay espacios físicos. Entonces, esa Porque parte no, nosotros somos físicos. exacto, o sea, no, digo, está padre lo virtual y los robots y todo esto, pero pues la gente sigue sintiendo, tiene los 5 sentidos y entonces pues eso va a tener que seguir existiendo. Claro que la manera de promover el arte y la venta del arte, creo que en este momento sí tendría que ser diferente y sí tendríamos que adaptarnos a esos cambios de una manera tecnológica, ¿no? Porque no hay de otra. Sí, claro. Pero sí, estoy de acuerdo. Digo, nosotros somos seres físicos. También somos, digo, por supuesto, tenemos pues nuestra gran materialidad se complementa con nuestra espiritualidad, pero finalmente somos físicos, somos seres Claro. humanos. Entonces Tenemos que digo esto y el arte vivir. pues es físico, lo haces con las manos. Claro que hoy Claro, en día ya puedes hacer muchas cosas virtualmente y muy claro. interesantes, que eso es algo que a mí también me llama mucho la atención, pero creo que el poder tocar, el verlo, el sentirlo, o sea, no lo puedes sustituir, ¿me entiendes? Claro, Porque claro. eso creo que es muy importante, que no perdamos esa parte. No, claro, yo creo que en este momento es una gran, pues es un parteaguas en la historia de la humanidad. De hecho, Claro, yo digo, en la historia reciente, pues no nos ha tocado esto, les ha tocado a otras generaciones y de otras formas, pero esto que nos ha tocado, pues no, claro, y no lo. probablemente se va a acabar y vamos a regresar otra vez a la normalidad, ¿no? Sí, probablemente, porque digo, y probablemente, pero también en este camino, en este inter, pues tenemos que buscar nuevas formas de difusión del arte y Claro, claro. de ayudar a los artistas, de ayudar a promover su obra, a venderla, a que vivan, Exacto, a que exacto. compren, a que pues vivan finalmente, ¿no? Claro, porque como Ah, todo, ¿no? pues Como sí, el sí, sí, cultivo en los campos, como todo, todo es físico. sí, claro, claro. Entonces Fíjate tiene que que seguir. yo he estado muy en contacto con la gente que está trabajando el campo, porque yo estuve en unos días en la casa de mis padres en el campo, y pues Ajá. la gente sigue trabajando, y digo, se cuida. Ahora, de repente me llama mucho la atención que había esa gente, pues que andaba en las labores del campo con su cubrebocas. Digo, finalmente dices, bueno, gente que me tocó ver pastando ovejas con un cubrebocas, y eso es algo interesantísimo. Dices, bueno, jamás te lo hubieras imaginado, pero finalmente es algo que, pues, con lo que tenemos que vivir.
que yo creo, hay una cosa que te quiero comentar. ¿Tú qué opinas de la labor del Estado en general, del Estado mexicano, del Estado, pero para el apoyo a los artistas, Irene? ¿Tú crees que deba seguir este apoyo? ¿Tú Claro. crees que el Estado es una parte fundamental en la promoción y difusión de la creación artística? Claro que sí, creo que esto debería ser un derecho de los ciudadanos. Creo que el poder accesar a becas, tener programas de creación, residencias, incentivos, creo que es muy importante. Hay países donde subsidian a los artistas y creo que definitivamente, como te decía yo, es parte de nuestra cultura, es parte de lo que es México. Hay artistas maravillosos en México y hay que ayudarlos a que se desarrollen y que salgan adelante. Entonces, yo considero que sí debe de haber espacios independientes, que debe de haber incentivos y espacios para que la gente pueda desarrollarse en esas áreas. Ok. Digo, esto te lo comento porque últimamente está dando mucho esta discusión en México sobre el tema del papel del Estado en la promoción del arte y la cultura, de la promoción de becas y estímulos a la creación artística. Yo Ujú. creo que nuestras autoridades están llevando a cabo una gran labor de analizar cómo, mejor digo, dado la escasez de recursos que está patente en todos los sentidos en los estados, bueno, finalmente en las sociedades. Finalmente habrá que ver cómo este análisis de cómo los apoyan, pues debe salir a flote y debe darnos luz de que sí debe haber un sistema de estímulos y apoyos a la creación. Claro, yo creo que la creación es parte del ser humano y no veo por qué hay que quitar, ¿no? El que el ser humano exprese, ¿no? Lo que siente, que tiene que ver con los impactos que estamos viviendo y todo el mundo, o sea, yo creo que el arte, digo en general, ya sea música, danza, etcétera, o artes plásticas, es una manera de sanar a la gente. Yo creo que es súper, digo, yo he trabajado con terapia de arte ya muchos años porque me Ujú. interesaba siempre la psicología y logré conjuntar el arte con la psicología y creo que es poderosísimo. Creo que una manera de ayudar gente es a través del arte. Entonces me queda claro que no lo deben de, ¿no? De tachar como que no es importante. Creo que es igual de importante que otras áreas. Fíjate que hace poquito tú debes conocer a un artista que tuvimos hace poco en casa nuestra también, es G. Pierre, tú que a lo mejor por ahí se conecta en un momento o no sé si nos esté viendo. Pierre presentó una exposición de mandalas ahí mismo, donde en la Sí, antigua sede, en casa nuestra, tuvimos la sí, fortuna de, ajá. como tú dijiste, pues también estuvo G. Y también es una gente que combina mucho el arte con la terapia, ¿no? Entonces, Uh-huh. pues, me gustaría mucho que tal vez pudiéramos hacer alguna plática conjunta con él. Voy a Claro. pedir si podemos hacer algo. Él tuvo una charla con nosotros hace, pues, casi un mes en casa Uh-huh. nuestra, en esta plataforma, y le voy a comentar a ver si hay la posibilidad de hacerlo. Claro, me encantaría. ¿Y tú crees, a ver, platícanos un poco eso, cómo has trabajado recientemente este tema digo, qué les dirías a la gente? Eso yo le platicaba, le preguntaba allí en la plática anterior, ¿qué les dices a la gente para que desde sus casas pueda ser más llevadera este confinamiento? No sé, a través del arte, hay gente que tiene la posibilidad de crear en su casa, hay gente que no, pero ¿cómo el arte como Pero instrumento creo de... que no necesita, digo, con lo que tengas, si tienes corcholatas, con corcholatas, si tienes pedacitos de papel, o sea, yo creo que el arte lo puedes crear como se te ocurra, o sea, realmente es agarrar lo que veas, lo que tengas y empezar a hacer algo con eso es crear, eso desarrolla la creatividad y digo, no importa que le llames obra de arte o no le llames obra de arte, simplemente es como una terapia, es como sentarte, hacer introspección y generar algo positivo. Y creo que eso es lo importante. No es que tengas las pinturas o no las tengas, o el papel, o etcétera. Simplemente agarras varitas, agarras pedacitos de papel, agarras hojitas y empiezas a pegarlas, empiezas a crear algo diferente. Entonces, el arte se puede hacer con lo que sea. Sí nos decía ese día G. Pierre en su plática porque le preguntaban cómo hacer mandalas, cómo hacerlos, y él decía, a ver, siéntense en Empiezas su... del centro para afuera. Empiezas del centro hacia afuera, y eso ya es una creación. Así es. Entonces,
Pues está padre eso, ¿no? Que la gente, digo, finalmente te voy a decir una cosa, me parece algo padre que la gente también desde sus casas, por ejemplo, con el teléfono, ahora que la gente no nos despegamos del teléfono, en este Así es. momento menos, pero finalmente digo, tomas algunas imágenes, eso es una obra de arte, también el crear una forma de ver la naturaleza o las ciudades sin gente o una silla, un objeto de tu casa, unas flores, lo que sea, eso también es creación. Pero yo creo Claro, que y cocinar es crear. O sea, cocinar, cualquier cosa que hagas es creativo. O sea, no claro. tiene que ser arte plástico, sino simplemente es hacer algo que no existe. Eso es algo padrísimo lo que nos dices, porque exactamente, cocinar es arte, cocinar es ponerte a pensar cómo idear desde la forma de la preparación hasta la presentación. Claro, qué Eso es, sabores, qué le vas a poner, son ingredientes. Es lo mismo con el arte, son la suma de muchos ingredientes formando algo diferente, algo nuevo. Oye, Irene, ¿y tú estás creando ahora, has estado trabajando mucho desde este Todos confinamiento? los días, Todos los días. todos los días. ¿Y qué tienes pensado próximamente? ¿Nos puedes adelantar algo? Mira, ahorita la verdad es que estoy haciendo muchos tutoriales con respecto a lo digital, porque es algo que me ha llamado la atención, lo que es el movimiento. Tú sabes que yo hago que mis piezas se muevan sin que se muevan, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Entonces, ahorita he estado pues, tratando de aprender, he usado este tiempo para hacer mucha introspección de qué quiero y empezar a aprender cosas, porque yo también necesito aprender muchas cosas. Y lo que no sé, pues me dedico a buscarlo y empiezo a ver cómo puedo crear esas cosas diferentes. Entonces, definitivamente me interesa mucho que mis piezas tengan movimiento, a lo mejor tanto físico como visual. Ok. Entonces, estoy aprendiendo mucho, estoy metiéndome en programas, ahora sí que la tecnología nunca fue lo mío porque yo no estudié ni con computadora, no había, ¿no? O sea, Claro, empezaba la computadora. Entonces, para mí es también algo nuevo y estoy aprendiendo muchas cosas y he dedicado este tiempo a aprender, a desarrollarme más en los programas que puedo utilizar para mis piezas y es lo que estoy haciendo, como que ha sido un tiempo que he tomado positivamente y eso creo que, como te dije al principio, la decisión de cada quien es, ¿me voy por el camino positivo o el negativo? Claro, o Entonces, sea, eso sí, es sí, lo que perdón. es. Que bueno, no, finalmente has estado explorando las posibilidades de que insumos para tu arte, para tu creación, eso es algo importantísimo, Claro, ¿no? claro. Oye, Digo, no puedo hacer mucho ahorita porque no tengo material, obviamente claro, todo está cerrado, entonces pues me he dedicado a hacer mis dibujitos, pasarlos a la computadora y empezar a ver de qué manera puedo desarrollarlos. pero ustedes también son la gente de tu familia en particular, lo poco que me ha tocado conocerlos, pues son gente creativa. O sea, tienes dentro de ti gente que crea diariamente también. Por ahí está Jackie, a quien le mandamos un beso. Pero bueno, finalmente me ha tocado la fortuna de conocerla. Y Claro. hace poquito me encontré en la Feria del Libro de Guadalajara, Jackie, muy, muy significativo porque de repente pues, nos encontramos, yo la acababa de ver pues, en otro contexto, en un espectáculo que presentamos en septiembre pasado, y de repente en noviembre llegó y la vi, y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, pues aquí, esto es parte de la creación. Yo decía, claro, por supuesto. Es muy artística, y definitivamente es padre poder ver eso, ¿no? Como cada quien crea de una manera diferente. Sí, volvemos a lo mismo, que desde tu casa, desde tu trinchera, pues hacer lo que tengas que hacer para poder disfrutar del arte, insertarte en el mundo del arte y de la creación. Sí, los Oye, días son más lindos cuando hay arte. claro, claro, por supuesto, bueno, pues llenos de naturaleza, de esculturas, de creación, de fotografía, de todo, de literatura, ¿no? De música. Claro. Oye, Irene, ¿y alguna exposición física pronto? Pues no tenemos planteado todavía alguna No cosa, tenemos nada. planes, ya había planes, pero ahorita con esto se acabaron Oye, los planes. pero hablabas de una subasta que vas a participar. Digo, no nos puedes Sí, adelantar de eso, pero ahora que ya tienes, supongo. sí. Sí, Ok. es una subasta. Obviamente
creo que va a ser por ahí de septiembre. Bueno, es que nadie sabemos qué va a pasar, pero la idea, de hecho tengo 2 subastas ahorita que vienen, y en una ya entregué la pieza físicamente, porque fue un poquito antes de esto que nos encerraran. Y la otra, pues estoy mandando imágenes y a ver qué pasa. Ok. Oye, una cosa, tú hablabas al inicio de la charla, para quien no nos había escuchado, de tus grandes influencias del arte, y bueno, una de tus influencias determinantes es el arte mexicano. Pero ¿qué artistas mexicanos o internacionales del Pues fíjate extranjero? que a mí me gusta mucho la parte cinética. Últimamente, digo, no fue esto de siempre, pero últimamente, debido al diseño gráfico, utilizo mucha geometría. Y me ha llamado, desde muy niña me encantaba Escher, ¿no? Que yo no entendía cómo las cosas entraban y salían y me intrigaba mucho. Y entonces, digo, hay artistas ahorita, debido a que empecé a usar el metacrilato para trabajar, que es el plexiglas. Okay. Hay artistas como Cruz Diez, que falleció hace poquito. Claro. Está también Jesús Soto, está Julio Lepar, que trabajan con la parte cinética. Y eso, digo, relacionándolo a Escher, me ha intrigado mucho. Ese movimiento, sin que sea como que te cuestionas que si lo que estás viendo es real o no es real, o qué está pasando. Y eso me inquieta a mí mucho, y he agarrado ideas de esos artistas para crear lo que estoy haciendo. Vamos a pensar que no sabemos, muchos de nosotros, qué es la cinética y el plexiglas. ¿Nos los puedes decir un poco brevemente? Sí. El plexiglas es el material que se utiliza, por ejemplo, es como un plástico transparente que se utiliza para hacer clineras, cajitas, o si vas a Liverpool o Palacio, ves donde ponen todo el maquillaje y todas, o sea, como los stands, ¿no? Es un material que se utiliza o para hacer las regaderas, las cajitas de las regaderas, domos, etcétera. Eso es lo que es metacrilato o plexiglas. Muy bien. Y te decía de la cinética, háblanos un poco de cuál es el cinetismo es cuando tú ves una imagen y hay un movimiento visual, o sea, la imagen no es una imagen que esté en movimiento, sin embargo, visualmente crea un movimiento. Cuando tú lo ves, tus ojos empiezan a ver como si se estuviera moviendo. Claro. Entonces, todo lo que es arte que crea cinetismo, o sea, arte óptico, le llaman el cinetismo, quiere decir eso, que cuando tú ves algo, te da la ilusión de que se está moviendo. Sí, con el juego de la luz y de los materiales que utilizas. Y los reflejos, sí, exacto. Entonces, pues a mí me gusta un poquito engañar al ojo y hacer que la gente se cuestione qué estoy viendo, ¿no? Y que si lo que estoy viendo es real o no, porque mis piezas tienen eso de que a la hora de que te vas moviendo, van cambiando. Entonces, no, claro, nos tocó una experiencia muy importante en el Senado, en la exposición que tuvimos en el Senado, porque, pues, digo, afortunadamente tú nos acompañaste a muchas visitas guiadas que diste a gente que organizamos, pues, a través tuyo, a través de la promotora cultural que te maneja, etcétera, y a través mismo del Senado, pero en muchos de los casos la gente, pues, preguntaba, es que esta obra, y sacaba su teléfono y decía, no, es que vamos a tomarlo desde este ángulo porque da otra vista de frente. Entonces se daba, bueno, en una foto me tocó ver que una pareja que estaba ahí se tomó, bueno, 15 fotos de distintos ángulos de una de tus piezas, que me imagino que sabrás cuáles, porque a cada momento la estaba en la entrada justo, que o sea, el perfil de la obra era distinto, el frente era distinto, le dabas cierta luz y lo subías la cámara, entonces te daba muchos ángulos que finalmente a simple vista no te los da. Entonces, yo decía siempre cuando veía a estos chicos a la gente en la obra, en la exposición, decía, es que esta obra es altamente fotografiable, es altamente, una vez utilicé un término que no existe, pero yo decía, es altamente instagrameable. Porque mucha gente se lo tomaba y subía a sus redes sociales inmediatamente fotos, ¿no? Digo, hablando del Instagram, de muchas cosas, pero bueno. Entonces, fue una gran experiencia. ¿Qué te dio esta exposición con nosotros, Irene? ¿Cuál fue tu sentir con esto?
creo que, o sea, cada exposición te da algo diferente. Creo que definitivamente el poder compartir con la gente mi obra es para mí lo más importante, y el recibir los comentarios como lo que estás diciendo ahorita de la gente, eso es lo que me motiva a mí a seguir trabajando, porque es como una comunicación sin palabras. O sea, es una manera de comunicarle a la gente lo que yo estoy sintiendo y también recibir el input de lo que la gente está sintiendo. Entonces, para mí eso es, o sea, ¿te recuerdas el libro que estaba ahí, los comentarios que hacía la gente? Y para mí eso es muy valioso. Claro. Entonces me da experiencia, me da aprendizaje, aprendo de la gente, comparto con la gente, y definitivamente por eso hago, bueno, es una manera de expresar, pero es muy lindo también recibir los comentarios de la gente. Claro, claro. No, además el libro era muy lindo, tenía muy bonitos comentarios. Sí, recuerdo que También Guy Pierre estuvo muy pendiente de su libro, fíjate que muy importante, porque Guy Pierre, el artista que te hablo, también estaba muy cuidando su libro y lo veía, y había unos lindos comentarios, como digo, la gente es muy linda porque finalmente le estás dando cosas. Ese lugar para un poco comentarles lo que pasó con Casa Nuestra, que con la antigua sede del Senado. La antigua sede del Senado tiene sede en Jicotencat 9, en el centro histórico de la Ciudad de México, y finalmente es un espacio que durante muchos años, muchas décadas, utilizó el Senado de la República como sede principal. En el año 2012, la sede del Senado, el Senado de la República se mueve a un nuevo inmueble, y ese espacio continuó su actividad legislativa paralela, que es actualmente la tiene, digo, en estos momentos no, pero finalmente continúa como sede alterna del Senado. Pero nos dieron hace un año la encomienda a Bernardo Noval, quien me hizo favor de invitarme a este proyecto. Y a mí también. Exacto, que comanda el senador Ricardo Monreal, de hacer una programación de actividades artísticas y culturales, porque este inmueble es un espacio espléndido. Digo, cuando divino. lo fuiste a ver, divino, lo fuiste a ver la primera vez, bueno, lo veíamos y te encantó, y después tuvimos que vencer muchas resistencias de la misma gente que no se atrevía a entrar a un espacio que mucho tiempo lo vio cerrado. Claro. Y, en fin, nos ha tocado esa gran experiencia y tenemos una actividad muy rica. Próximamente pues continuaremos con las exposiciones físicas, por supuesto. En este momento estamos haciendo este tipo de actividades contigo, con gente que ha estado con nosotros, que va a estar. Entonces les pedimos que estén pendientes. Y yo te quisiera preguntar, Irene, cuando creas, ¿qué haces? ¿Escuchas música? ¿Qué haces cuando tú estás creando? Me pierdo. Haz de cuenta que me hipnotizo. O sea, yo creo que lo que a mí me pasa es que, digo, día a día todos recibimos impactos. Sales a la calle, estás viendo letreros, anuncios, naturaleza, gente, color. O sea, es como todo el día estamos constantemente viendo, ¿no? Y yo soy muy curiosa y me encanta como ver los reflejos y la luz y cómo entra y cómo se proyecte. O sea, toda mi vida desde muy niña veía yo y jugaba con las sombras y a veces pintaba en la pared las sombras. O sea, siempre he sido así. Entonces creo que es como una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de cosas que recibo en el día, cosas que sueño, porque recuerdo mucho yo mis sueños, y de repente me despierto a las 3, 4 de la mañana y veo una imagen. No sé si está relacionado con los impactos, con el sueño, o es una mezcla de todo. Y entonces como que yo necesito entender la imagen para poder crear la pieza. Entonces lo que hago es como que me quedo pensando y veo, es como irte en reversa un poquito, porque estás viendo una imagen completa, pero ¿cómo llegas a esa imagen? Claro. Entonces es como irla desfasando y entenderla para poder de ahí, o sea, crear, traducirla a una obra de arte, ¿vale? Claro, sí, es toda la información que recibes a lo largo del día, a lo largo de una jornada, y que finalmente la vas codificando en lo que ustedes los artistas hacen. Es como hacen las computadoras un poquito, ¿no? O sea, yo me cuestiono cómo le hacen las computadoras para hacer todo lo que hacen. Pues creo que nuestra mente trabaja de la misma manera. Bueno, finalmente la mente humana, que es la más poderosa máquina y la más perfecta, bueno, finalmente es como codifica toda esa información. Y ustedes los artistas, pues, nos dan el placer de codificarla para que nosotros las observemos y las disfrutemos.
Así Que, es. Cada, te quiero preguntar, no sé si sea una indiscreción, pero te quiero preguntar algo. No me digas, si no, no quieres, no me lo digas. Pero, ¿alguna obra significativa que tengas en tu casa? Digo, no necesita, alguna significativa, que tú digas, esta obra me gusta por algo, alguna foto, alguna, no sé. ¿Qué tienes en tu bueno, casa te que voy te... a decir, realmente, o sea, de todo lo último que he hecho, no tengo, bueno, tengo una pieza en mi casa, así que hice hace como un año, pero realmente creo que, no, o sea, me preguntaban inclusive en la exposición, a ver, dime, ¿cuál es tu preferida? Ok. Y creo que es como los hijos. O sea, no tienes un preferido, cada uno te enseña diferente, cada uno te da cosas diferentes y creo que es lo mismo con las piezas. O sea, yo las veo como hay unas que me cuestan más trabajo y me tropiezo más y la riego y otra vez y empiezo y otra vez. Hay otras que fluyen, ¿no? Que salen mucho más rápido y más fácil. Entonces creo que te diría yo que realmente no tengo una consentida, no tengo una preferida, cada una me ha enseñado algo diferente y bueno, y si pongo todo eso en conjunto, pues entre todas han hecho lo que soy hoy, Qué como bonito eso. artista. Claro, por supuesto. Oye, y hace poquito, podías compartir? Bueno, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué signo eres? Acaba de ser tu Géminis, cumpleaños. sí. Acabas de cumplir años, Irene. Justamente hace un año fue la exposición en mi cumpleaños, ¿recuerdas? Tu cumpleaños, porque te llevamos un pastel, de hecho, por ahí alguien llevó un pastelito y lo vimos Sí, y estuvo en sí, la inauguración, justo, ¿no? en la inauguración, justo. Ese día fue mi cumpleaños. Fue un Pues muy buen regalo. acaba de cumplir años Irene Sundel, para quien la quiera felicitar de que nos estén Ay, viendo. gracias. Oye, Irene, ¿y qué más nos podías decir sobre cuando tú, por ejemplo, cuando llegó tu obra a Asia? O sea, Ajá. fue a un país. ¿A dónde estuvo? O En sea, qué ciudad? primero estuvo en Venecia, de Ajá. ahí se fue, como te decía yo, fue como efecto dominó. O sea, se La abrieron las Bienal de Venecia, puertas ¿en y qué año? empezó, de ahí se fue a Madrid, Ajá. de Madrid se fue a la Embajada de México en Berlín, Ajá. de ahí se fue al Museo Ser Modern en Turquía, Ujú. de ahí a Dubái y de Ok. Dubái a la UNESCO en París. En París, yo sé. Oye, en Dubái, ¿cuál fue la reacción de la gente en Dubái hacia Pues tu te voy obra? a decir que en Dubái no supe la reacción porque no pude ir. No O me sea, digas. se fue la obra, pero yo me lastimé la espalda, estuve Ah, trabajando y no tuve la fortuna de ir. bueno, pero digo, sería interesantísimo saber lo que en los países árabes opinan del arte mexicano también, ¿no? Sí, Digo, sí, seguramente. ahí sí, no, la verdad no tuve el contacto, me hicieron una entrevista, pero no tuve la oportunidad pues, de conversar con la gente en Dubái. Sí, claro. Bueno, pero finalmente ese gran tour de la exposición fue importantísimo, Irene. Hace Importantísimo. poco, cuando yo comentaba a unas de las autoridades culturales el año pasado de tu exposición y les contaba este paso, me decían, wow, es impresionante. Una gente muy linda que es la coordinadora de artes visuales, a Mariana, que yo le mando un besote por ahí, y yo le decía, es una exposición que ha tenido una gran trayectoria, es una gran promotora del arte mexicano, porque finalmente pues está viajando por el mundo y ha tenido muy buenas recepciones en todo el mundo. Entonces Sí, muy eso fue buena. uno de los propósitos básicos y de las razones, aparte de que te queremos mucho, pues de que haya estado tu Gracias. obra en el Senado, fue de las primeras exposiciones que presentamos y fue algo muy importante para nosotros porque pues jalamos otro tipo de público también, entró mucha gente Claro. joven, tú conectas mucho con la gente joven, eso también es eso que nos puedes comentar sobre tu Pues conexión con la fíjate que gente es joven. muy curioso, porque aunque yo no estoy tan joven, sí Eso no. siento que mi público mayormente que le gusta es la gente joven. Creo que tiene que ver un poco con el cinetismo que te digo. Creo que La es luz. una obra de arte mucho más contemporánea y creo que eso le gusta a la gente joven, ¿no? O sea, creo que es muy chistoso, pero como que la gente grande se queda, como decías tú, en Orozco, en Diego Rivera, en lo que era el arte, ¿no? Leonora Carrington.
todo ese tipo de obra que, bueno, ya hoy en día es totalmente diferente, ¿no? A lo que está surgiendo. Ahorita con la parte tecnológica, creo que a los jóvenes les interesa mucho más lo que es más creativo, más moderno, y creo que esa es la razón por la que le gusta más a la gente joven. Bueno, finalmente habrá que pensar que los grandes íconos del arte mexicano, bueno, tienen un lugar importantísimo en la historia del arte de México. O sea, definitivamente es un proceso, ¿no? Y creo que son parte del proceso tan importante que nunca los podríamos hacer a un lado. O sea, no importa lo que hagas, es parte de la historia. Pero tampoco yo creo que es del interés de las nuevas generaciones de creadores el poder convertirse en otra cosa que no son. O sea, finalmente tienen que encontrar su identidad y la forma en que expresan su arte y que finalmente pues tienen sus grandes maestros. Como tú vas a ser maestra de muchas generaciones de jovencitos que están viendo cómo la gente le interesaba mucho el ver este trabajo. Por eso te pedí que explicara qué es el plexiglas, porque mucha gente decía, ¿de qué está hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué material es? Digo, yo mismo cuando me enfrenté por primera vez a estas nuevas formatos que empezaste a manejar en tu obra, porque ya conocía los anteriores, yo decía, ¿cómo lo haces? Incluso te lo preguntaba. Entonces creo que es importante porque los chicos, los jóvenes, las nuevas generaciones, pues se interesan mucho en saber qué es esto, cómo está trabajado. Incluso creo que escuché que alguien te preguntaba en alguna de las visitas, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo vas cortando? ¿Cómo lo vas trazando? Mira, o sea, lo primerito que hago son la idea y entender yo la idea. Hacer dibujos, ¿no? Y en base a eso necesito hacer planos, porque si yo quiero mandar a hacer 10 tubitos de tal altura, tal ángulo, tal forma, pues necesito entregar planos, porque si no, no puedo llegar a decirle, hazme unos tubitos así y así, o sea, entonces me dedico a hacer los dibujos de qué quiero yo, cómo quiero, o sea, qué va a haber, es como los rompecabezas, ¿no? Claro, tienes que dibujarlo en tu mente, tenerlo muy claro. Tengo que jugar en mi mente qué va a haber, qué va a ser más alto, más chaparro, más ancho, más delgado. Entonces, y en base a eso, cuando yo ya decido qué es lo que yo quiero, entonces me dedico a hacer planos de cada pieza, altura, ángulo, etcétera, etcétera, y de ahí tengo que mandar a cortar las piezas. Muy bien, querida Irene. Se nos está acabando el tiempo, creo. Pero no, platícanos, todavía tenemos unos minutitos más. Bueno, entonces una vez que ya tengo yo las piezas, tengo que armar los rompecabezas. Es un rompecabezas. Para poder hacer eso tengo que tener muy claro qué quiero y cómo va a ser, porque si no, pues no funciona. Qué padre el rompecabezas, me encanta lo que dices. Es un rompecabezas finalmente. Qué bonito. Oye, Irene, pues yo te quisiera pedir que nos dijeras algún último mensaje relacionado contigo, con tu arte, con la gente que te está viendo, con tus seguidores. Las redes sociales de Irene es, pues ya saben, @IreneSundel, con Z, y las de Casa Nuestra es @CasaNuestraMX, tanto en Facebook como en Instagram, y tenemos nuestra página donde hay información de tu exposición también, que quedó muy linda. Acabamos de inaugurar una página hace unas semanas, que es casanuestra.mx. www.casanuestra.mx. Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan y quiero que nos despidamos con un comentario tuyo, Irene, agradeciéndote de antemano a nombre del Senado de la República que me da esta oportunidad de programar este gran recinto que es la antigua sede, y agradeciéndote a nombre de Bernardo Noval, quien es un gran amigo y quien es un gran promotor y que está siguiéndonos por ahí en todas partes. Entonces, por favor, en todas partes, por favor, danos un comentario y con eso nos despedimos. Gracias, Irene. Gracias a ti, Salvador, gracias a Casa Nuestra y al senador Monreal. Creo que ha sido una gran oportunidad para mí poder participar con ustedes. Ojalá esto siga muchos años y pues le tengo que decir a la gente que estoy muy agradecida de que nos están siguiendo, de que están viendo esta sesión de Instagram, y creo que pues dudas que tengan, o sea, intrigas, cualquier cosa, no duden en escribirnos, con gusto les ayudo, les platico, etcétera, y pues gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Chao. Bye. Gracias. Gracias, Irene. Bye.